Como bien indica, los que no me conozcáis, mi nombre es José Manuel y siempre motivo de una gran satisfacción y un privilegio estar compartiendo con todos vosotros la palabra de Dios. Doy la bienvenida a todos a la Iglesia del Arenal y quiero empezar la predicación de hoy con una anécdota personal que me ha hecho reflexionar profundamente sobre el testimonio que damos en la calle como cristianos. Hace unos días me encontraba realizando lo que suelo hacer a diario o muy a menudo, los días de trabajo con asuntos personales, yendo a diferentes sitios de Palma, cuando sin ni tan siquiera darme cuenta llevaba una camiseta puesta con el nombre de la Iglesia del Arenal puesto en la espalda. Al estar absorto en la rutina de los asuntos que me llevaban y me ocupaban, olvidé por completo que llevaba este mensaje, este cartel en la espalda. Allí donde estuviera, allí se podía leer el cartel de la Iglesia del Arenal. Durante ese día hubo un momento en que me encontré en una situación embarazosa. Mi comportamiento no fue el más ejemplar. Y respondí de una manera, digamos, poco amable. Ni tan siquiera me acordé que llevaba el rótulo de la iglesia a la espalda de mi camiseta. Pero más tarde, cuando lo recordé, me sentí profundamente avergonzado. Esta experiencia me hizo pensar un poco de cómo cada uno de nosotros, y yo, como seguidor de Cristo, como cristiano, como creyente, en el sitio que estemos, llevamos un cartel invisible que demuestre al mundo que pertenecemos con nuestras acciones, que somos cristianos y que debemos reflejar nuestra fe. Así como mi camiseta tenía el nombre de nuestra iglesia, el comportamiento de nuestras vidas debe tener a Cristo, reflejar a Cristo en cada momento. No solo cuando estemos aquí dentro en la iglesia o en una situación cómoda en la congregación, sino cada instante del día y cada minuto. La Sagrada Escritura, las cartas de Pablo, nos recuerda precisamente en el versículo 17 del capítulo 3, nos dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y hoy quiero invitaros a reflexionar sobre cómo estamos llevando el nombre de Cristo en nuestra vida diaria. ¿Somos conscientes de que somos embajadores de nuestro Señor? ¿Embajadores de su amor y de su gracia? ¿Estamos mostrando el fruto del Espíritu en nuestras acciones diarias? Recordemos que no siempre llevamos un cartel físico o una pancarta, pero sí que llevamos en nuestro corazón la imitación de Cristo, reflejar su gracia. Debemos dar testimonio en nuestra vida cotidiana. Por eso quiero dejar constancia que dar un buen testimonio cristiano es misión del creyente. La enseñanza que Dios puso en mi corazón ese día, quiero compartirla con todos vosotros para que tengamos en cuenta lo que podemos aprender de ella. Y he escogido este texto en la carta de Pablo, que define el comportamiento cristiano. Y os ruego que me acompañéis a leer
La segunda lectura, que irá de Colosenses 3, de los versículos del 12 al 17. Colosenses 3, versículos del 12 al 17. Y dice la palabra de Dios: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Amén. Hasta aquí la palabra santa y perfecta de nuestro Señor. Oremos. Señor y Padre, aquí estamos un grupo de amigos y toda la congregación, todo el rebaño de la Iglesia del Arenal, Señor. Aunque algunos no estén con nosotros, están en espíritu con nosotros. Y te rogamos, Dios mío, que nos ayudes a entender la enseñanza que tú tienes preparada para hoy, esta mañana. Que tu Espíritu Santo ponga en mi boca, Señor, y en nuestro corazón palabras de sabiduría, palabras de la sana doctrina que tú nos has dejado, Señor, en tu Santa Biblia. Te rogamos, Señor, por todas las predicaciones que hay en el mundo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos por Julian allí en Ibiza y por la iglesia de Ibiza, por la iglesia de Trevos, Señor, por la iglesia del Rafal. Te lo rogamos y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para hacer un repaso de lo que es la carta a los Colosenses, os voy a dar que la parte central está organizada alrededor de 3 temas principales en esta carta. Es un mensaje no solo para los colosenses, sino para todos nosotros también. Nos refleja la obra de Cristo Salvador por medio de su muerte en la cruz. Y se exalta a Dios primero con un himno que tiene como contenido y mensaje la primacía de Cristo. La primacía de Cristo sobre toda la creación, insistiendo en la necesidad que tenemos de permanecer firmes en la fe. En segundo lugar, recuerda que el Evangelio predicado es un designio secreto de Dios que ha dado a conocer para que especialmente se refiera a todos los cristianos, no solo a los judíos, sino también a los gentiles, que somos nosotros. O sea, la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, va dirigida a nosotros. Y en tercer lugar, hace mención de varios colaboradores del apóstol. Por eso, yo he escogido este texto que trata de cómo es vivir juntos como iglesia. Cuando Cristo lo es todo, como veremos en el texto, y debe ser todo en nuestra vida. En el versículo 9, Pablo lo dice claramente, que los cristianos nos hemos despojado o nos hemos quitado
la vida vieja, como si fuera un vestido. Sabemos que Dios ha puesto en nosotros una conciencia que nos avisa con una llamada de atención a lo que está mal, y también con una razón que nos frena a no hacer lo que está mal, para que estemos siempre alerta. Nuestro Señor Jesús le dijo al joven rico: pero hay alguien bueno en el mundo. No hay nadie bueno en el mundo, tengámoslo claro, excepto Dios. La Sagrada Escritura nos lo dice. Todos tenemos y nacimos pecadores. El versículo 12 de la carta nos habla de un nuevo nacimiento del creyente. Y el aspecto en el que quiere reflejar aquí el apóstol es decírnoslo a nosotros, los creyentes, los que hemos sido elegidos por Dios, santos, apartados, amados, y la razón que experimentamos con el desprendimiento de nuestro viejo yo y el revestimiento de nuestro nuevo yo. Debemos tener en cuenta que no fuimos nosotros, que Dios nos eligió, nos apartó, santos para el Señor. Somos elegidos, somos amados, somos santos, y en otras palabras nos dice que Dios tomó la iniciativa y no nosotros. Por eso es tan importante que lo comprendamos, que Dios, al crear nuevas criaturas a su imagen y semejanza, por su propio poder, estaba borrando todo lo anterior que había en nuestra vida, para que no tengamos que vanagloriarnos de nada, de ninguna distinción que creemos que podamos tener y con la que podemos dar envidia a los demás. Y algunas veces nos hace ser insoportables y engreídos. El objetivo del apóstol en esta carta era que dejáramos de jactarnos y creer que somos súper especiales y que solo nos gloriemos en Cristo, que es lo que nos une a todos los creyentes. Nuestro Señor es la fuente de vida para todos los creyentes. Y nos lo dice bien claro en Gálatas, capítulo 2 y versículo 20, cuando nos dice Pablo y la Escritura, que es la palabra de Dios: ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Concretamente dice y exactamente eso: Cristo vive en mí. Por eso soy partidario de la iniciativa que ha tomado nuestro pastor en fijar carteles en la fachada de esta iglesia, anunciando que, con preguntas, e invitando a la gente a que la respuesta a todas sus dudas puede estar aquí dentro de la iglesia. Una buena pregunta podría ser: ¿qué hacer cuando no sé qué hacer? La respuesta la sabemos todos los creyentes. La respuesta se la podemos dar a cualquiera que pase aquí dentro. La respuesta es Cristo. Cristo es el todo, como dice el versículo 11 de esta carta. Es el todo y en todos. En otras palabras, Dios está creando en la Iglesia del Arenal una comunidad a partir de personas que se han despojado del viejo yo, se han revestido de uno nuevo. La marca de nuestra congregación, como dice el texto, elegida, amada, santa, es la nueva creación, es el nuevo pueblo que no se vanagloria de ningún distintivo, que no se jacta de su raza, ni de su lengua, ni de su país,
ni de su condición social, porque todas esas cosas han desaparecido en los creyentes del Arenal. Al final del versículo 11 está la esencia del nuevo yo, que nos anuncia también la carta de Gálatas, diciéndonos con el versículo que he dicho: ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Por eso ha estado rondando en mi cabeza desde hace unos días la idea de ese cartel que queremos poner en la fachada, buscando la respuesta dentro de nuestra iglesia. Personas que pasan por delante de nuestra puerta, invitándolas a que entren. Es una iniciativa extraordinaria y no importa cuál sea el programa, porque todo lo hacemos por Cristo y para el Cristo. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo nos guiará. Quiero subrayarlo y quiero remarcarlo, porque esas palabras son el corazón mismo de la Biblia. Y este es el corazón que debemos tener a los creyentes de la Iglesia del Arenal. La nueva creación en Cristo, el nuevo yo cristiano, como dice el versículo 10. Nos revestimos del nuevo yo y en el versículo 11 ya reivindicamos que Cristo lo es todo en nuestra vida. Sí, hermanos y amigos que nos visitáis, Cristo es nuestro éxito, Cristo es nuestra seguridad, Cristo es nuestra esperanza. Este tesoro no lo podemos enterrar y guardar para nosotros solos. Lo tenemos que decir a todo el mundo. Quizá alguna vez nos hayamos hecho la pregunta: ¿cómo va a ser Cristo mi todo cuando mi matrimonio se tambalea y naufraga? O también, ¿cómo va a ser Cristo mi todo cuando sigo haciendo lo que no debo, sigo pecando, sin darme cuenta que esto no es lo que agrada a Dios, aunque yo me arrepienta después? Por eso llega el versículo 12 diciéndonos a los que se han revestido del nuevo yo: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros a cualquiera que tenga queja, cualquiera de nosotros con alguno. Como el Señor nos perdonó, así también debemos hacer todos nosotros. Sí sabrá todo el mundo que Cristo lo es todo en nuestra vida, cuando nos vean vivir como congregación en unidad, armonía y comportándonos como verdaderos hijos de Dios. Y no solo aquí, en la iglesia, en cualquier sitio donde estemos, cuando salimos al exterior, cuando hacemos lo que tenemos que hacer en nuestro quehacer diario. Nuestro comportamiento debe ser exquisito con nuestros vecinos, con nuestra familia, con todas las personas que nos tropezamos todos los días, en el trabajo, en la calle o cuando tomamos un café en un bar. Tener una vida cristiana, lo sabemos, no es fácil. Significa que tenemos que vivir un estilo de vida centrado en Jesucristo. Y el primer secreto para llegar a esto es ocupar nuestra mente con las cosas espirituales. Tener unas prioridades. Colocar a nuestro Señor Jesús como el centro de nuestra vida. Descubriendo que nuestra vida
debe estar sumergida en Cristo y para Cristo. Y estar en Cristo significa ser conscientes de que somos templos del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que el mundo no puede recibir cuando le da la espalda a Dios y a la cruz de Cristo. Estar en Cristo es llevar una verdadera relación íntima entre Dios y nosotros. Es abrir el corazón a Dios como cuando abrimos la ventana de nuestra habitación y de manera repentina entra la luz del sol sin hacerse esperar. Dios quiere hacer esto con cada pecador, con cada hombre, iluminarle, dirigirle hacia Él, haciéndole saber al mundo que nuestro Señor Jesucristo y Dios nunca ha rechazado a nadie que quiera que entre en su corazón. Hay quien pueda decir: yo le pido a Dios todos los días que me convierta y no me convierto. Pero debemos darnos cuenta de que no es persuadir a Dios, sino rendirse a Él, aceptar la verdad, ver lo que ha hecho gratuitamente, ofreciéndonos a su Hijo en la cruz. Hay mayor muestra de amor que esa. La cruz es la grandeza de nuestra salvación, junto con la resurrección de Cristo. Por eso dejemos la vida vieja. Me acuerdo de un corito que Fina y yo cantábamos hace tiempo, en que decía: deja esa vida llena, tan llena de errores, y escoge esa nueva, llena de ilusiones que Dios te ofrece. Mira a Cristo, ríndete a Él, cree en la segunda venida de nuestro Señor, como Él anuncia, y su palabra siempre se cumple, así como todas sus promesas. Jamás el hombre dejará de ser un pecador porque nació pecador, ni de ser desobediente, ni de ser rebelde hacia Dios, porque esa es nuestra naturaleza. No hay nadie bueno, dice Jesús al joven rico. Por eso el Creador ha puesto en nosotros una conciencia que avisa y una razón que nos frena. Y deberíamos preguntarnos: ¿dónde estamos nosotros como iglesia? Cuando Jesús habló a Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, versículo 38, recordó que la obra de Dios necesita obreros. Se ha anunciado aquí por Olmer esta mañana. Es necesario que la iglesia del Arenal se mueva, que seamos una iglesia que alcance a cada esquina, que alcance cada calle, cada plaza. Seamos un solo pueblo que se levante y proclama que somos hechos nuevos en Cristo, que somos la fuerza del reino de Dios y la voz de Dios en la calle. Cabe destacar que nuestra iglesia no ha sido llamada por Dios para estar con los brazos cruzados, sino que ha sido llamada en este momento crucial de nuestra historia, ahora que se acerca el aniversario de nuestra iglesia, el día 6 de septiembre. Hemos sido
convocados por nuestro Señor Jesús para subir al monte y adorarle, como lo hizo Moisés, pero para bajar también, descender del monte y proclamar el Evangelio y la sana doctrina a todos y en todo lugar. De esto se trata, de llevar el Evangelio a cada código postal de la isla. Proclamar la perfecta plenitud en Cristo que obtenemos con nuestra salvación. Y voy terminando, hermanos, haciendo un resumen de lo que hemos visto y expresado esta mañana. Quiero ser sincero y quiero que cada uno de nosotros seamos sinceros y reconozcamos que hay veces que ofendemos a Dios, que hay veces que no agradamos a las personas con nuestro comportamiento, que decimos cosas de las que nos arrepentimos inmediatamente después. Lo hacemos en el trabajo, lo hacemos en nuestras familias, lo hacemos incluso aquí en la iglesia. Sin embargo, tenemos que recordar que Cristo está en nosotros, que el Espíritu Santo trabaja a través de nosotros todo el tiempo. El versículo 2 de este capítulo 3 de Colosenses nos lo recuerda: poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Aún así, escuchamos que incluso como cristianos estamos haciendo y diciendo cosas a los demás que les ofenden. En este tiempo puede ser demasiado fácil olvidar quiénes somos en Cristo. Pero esta carta, la carta a los Colosenses, nos lo dice bien claro. Cristo lo es todo y en todo. Y por eso quiero recordarle hoy que si tú has puesto tu fe en Él, y si no lo has hecho, hoy es el día que puedes hacerlo libremente. Que le puedas decir: Señor, te he elegido a ti para que seas dueño de mi vida. Sin que olvidemos, por supuesto, lo que es, como se ha hablado aquí esta mañana, lo importante que es la oración. Por eso tenemos un culto de oración. Lo recuerda la palabra, y yo lo recordé el jueves pasado. ¿Cómo es posible que hayan hermanos que se pierdan las bendiciones que Dios derrama cuando están los hermanos reunidos en armonía, como nos dice el Salmo 133? La oración nos mantiene conectados con Dios a través de Cristo. Nos permite centrarnos en las cosas correctas, en las cosas de arriba, en lugar de las cosas incorrectas, que son los vicios de la carne. El versículo 2 del capítulo 4 de esta carta nos lo recuerda: persevera en la oración con acción de gracias. Concluyo, hermanos, que recordemos como cristianos que llevamos sobre nuestros hombros un cartel invisible que habla de quiénes somos y a quién servimos. Aunque a veces, muchas veces, lo olvidemos o lo pasemos por alto. Que a través de nuestras acciones, de nuestras palabras, de nuestras maneras de comportarnos, debemos mostrar siempre al mundo de fuera, el amor de Cristo,
con un recordatorio constante. Las personas a nuestro alrededor, sean creyentes o no, siempre nos mirarán con lupa todo lo que hacemos, o cómo nos comportamos, o cómo somos capaces de superar o no superar las barreras, las dificultades, los impedimentos que se nos presentan cuando nos vienen mal dadas. ¿Cómo es el trato nuestro con los demás? Quiero animaros que cada día, cuando nos levantemos, recordemos que llevamos ese cartel puesto, bien sea a la espalda o en el pecho, que somos el pueblo de Dios, que seamos un reflejo de la gracia y el amor de Dios, que nuestros actos brillen ante los demás, que puedan dejar ver el carácter de Cristo en nosotros. El Evangelio de Mateo dice: nuestra luz debe alumbrar ante todos y delante de todos, para que al ver nuestras buenas obras no nos glorifiquen a nosotros, sino que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Así que hoy, cuando salgas por esa puerta, recordemos que nuestras vidas son una carta abierta que puede acercar a Cristo a los demás, pero también con nuestro comportamiento puede alejar de Cristo a los demás. Que el Señor nos dé la sabiduría y la gracia para vivir de manera como dice su Evangelio. Que nuestras vidas sean un cartel que proclama el amor de nuestro Señor al mundo, que proclama la misericordia y la grandeza de Dios en la salvación. Que el Espíritu Santo nos guíe a vivir una vida digna de nuestro llamamiento, para que en todo lo que hagamos glorifiquemos a Dios. Amén. Amén.